Bienvenidos a Sculinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Milagros Martínez Mosquera, directora de operaciones de Sculinari. Hola Mili, bienvenida, gracias por aceptar nuestro café. Hola Lorena, gracias por invitarme, un placer estar acá. Pues mira, le explicamos un poco a nuestros oyentes también que queríamos empezar a dar a conocer también al equipo. Entonces tú eres parte de nuestro equipo, directora de operaciones. Ahora nos contarás un poco todo lo que haces, lo primero para presentarte y Ok. luego también todas las acciones que llevamos a cabo. En tu área, ¿no? Esto con el objetivo de dar a conocer lo que decía al inicio, el equipo, pero también todas esas acciones y a quien le pueda interesar que se ponga en contacto con nosotros. O sea que te iba a decir, preséntate, pero no, que tenemos la pregunta del café. ¿Cómo de cafetera eres? Soy cero cafetera, nunca logré que me guste el café por más que intenté, así que nada, el clásico nos tomamos un café, en mi caso va acompañado con un té y me gusta mucho todo tipo de tés, así, de todo, sí, de distintas variedades de tés. Más de infusiones. Hemos tenido varios Exacto. invitados, ¿eh? Al final hay muchos invitados que se han pasado al té por otras cuestiones, pero tú es que eres de infusiones de siempre. Bueno, pues antes de, o sea, no, ahora cuéntanos un poco quién eres, también a nivel personal, que te conozcamos un pelín, de dónde eres, Ok. etcétera, y un poco a qué te dedicas dentro de Sculinari. Dale. Bueno, vivo en Buenos Aires, Argentina, porque nuestro equipo al final es remoto, ¿no? Estamos en todas partes del mundo. Y a ver, soy licenciada en Administración de Empresas y sí, mi trayectoria fue siempre así en startups, creando varias y trabajando y colaborando con otras. Y después hice un posgrado en educación que nada, la verdad es que me enamoró el mundo de la educación y particularmente de la formación online, que es a donde, bueno, ahora estoy haciendo foco. Así que eso es a grandes rasgos mi trayectoria. Y también hice un programa de educación para la sostenibilidad y un curso de sostenibilidad y sistema alimentario, eso del año pasado, que bueno, que es otro tema que me apasiona, digamos, cómo desde la educación podríamos revertir, digamos, el impacto que estamos teniendo, ¿no? En el cambio climático y todo lo que, algunos desastres que estamos generando, pero visto desde el lado de la educación, de lo positivo, de cómo podemos prevenir y educar y formar a las personas para transitar de otro modo. Ujú. Y en eso precisamente es ahí donde con Sculinari encontramos, ¿no? Ese propósito de unir estas dos facetas y que tú eres tan experta. Entonces, cuéntame un poco cómo se articula todo este plan que tenemos en Sculinari para cumplir esos objetivos. Dale, te cuento. Bueno, a ver, desde operaciones, o sea, por un lado estoy enfocada en lo que es la experiencia de nuestros estudiantes, entonces cómo lograr que nuestros estudiantes aprendan y que realmente sea efectivo, ¿no? Este aprendizaje y lo que se llevan de nosotros. Y por otro lado, lo que sería responsabilidad social corporativa,
Y entonces acá, cuando empezamos a pensar, o sea, cómo encarar nuestro plan, pensamos en, a ver, qué es lo que nos caracteriza como empresa. Entonces tomamos las dos variables que más nos definen y que por un lado es la educación, o sea, la educación de calidad. ¿Por qué? Porque somos una escuela y porque buscamos generar aprendizajes verdaderos, ¿no? Y que se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que justamente es educación de calidad. Y por otro lado, la segunda variable sería cómo el sistema alimentario impacta en el medio ambiente. Y esto es porque, bueno, claramente nuestro foco principal, o sea, el foco de nuestro producto es la comida. Entonces, desde ese lado, ver, o sea, cómo se puede revertir, digamos, el impacto negativo que tiene el sistema alimentario. Gracias a la educación, Eh, al final, ¿no? O sea, la educación sería el vehículo para llegar a todo esto. Absolutamente, sí, Ujú. 100%. Y bueno, y dentro de lo que es el sistema alimentario, ¿no? Y su impacto, eh, hay un ranking que valora, al final, se llama el Food Sustainability Index, y lo que hace es evalúa y rankea los sistemas alimentarios de los países en base a 3 pilares: agricultura sostenible, desperdicio de alimentos y desafíos nutricionales. Entonces tenemos un poco también en cuenta esto digamos, focalizar nuestras acciones luego. Pero bueno, si querés, primero hablo de lo que sería el impacto social, de alguna Ujú. forma que buscamos generar el impacto social positivo que como empresa buscamos generar. Ujú. Eh, Sí, porque a lo y mejor es, la gente mm, también cuenta un poco, porque a lo mejor la gente no es, o sea, no sabe todavía lo que es. Ha habido mucha prensa sobre esto, ¿no? Pero ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles que son de la agenda del 2030 mm, de las Naciones Unidas? Por contar un poquitín más de cada uno de ellos. Cierto. Sí, bueno, son varios, o sea que si nombro así como algunos que tengo en mente. Nosotros estamos haciendo especialmente foco en el número 4, que es educación de calidad, y luego en el número 13, que es acción por el clima, y esto relacionado a lo que les digo que es el impacto del sistema alimentario, ¿no? Ujú. Pero después hay de todo, hay respeto por los ecosistemas terrestres y marinos, después también hay producción responsable, hay, digamos, respeto también al género, o A sea, las desigualdades, ujú, exacto, las la reducción desigualdades de la de género, desigualdad. hambre cero, Ujú. bueno, es como que son muy variados, pero entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se propuso para 2030 unos objetivos y están de alguna forma incidiendo en distintos ámbitos, tanto privados como públicos, para que todo el mundo esté alineado en conseguir estos objetivos. Estos objetivos. Y nosotros nos hemos centrado en esos dos, el de educación de calidad Exacto. y la acción por el clima, ¿vale? Porque es verdad que a veces pensamos que todo el mundo los conoce y todavía hay. Pero invitamos a Sí, que visiten la página de las Naciones Unidas y ahí hay mucha información y es muy interesante, por lo que dices tú, ¿no? Para que encontrar ese alineamiento de todas las organizaciones y las personas hacia estos objetivos. tal cual. Vale, pues sí, cuéntanos entonces a nivel social, cómo conseguimos o qué acciones hacemos, llevamos a cabo en Sculinari para que a nivel social consigamos cumplir estos Ujú. objetivos. Sí, bueno. A ver, principalmente nuestro principal programa a nivel social es el programa de becas. Entonces, ¿qué objetivo tenemos con esto? Lo que buscamos es potenciar la formación en gastronomía de los jóvenes para impactar positivamente en su vida profesional, ¿no? Porque al final, o sea, nuestro propósito en Sculinary, una de las partes es transformar personas. Entonces, desde este lado buscamos impactar positivamente en todos los profesionales relacionados con la gastronomía. ¿Y cómo lo hacemos? Porque esto también al principio tuvimos como debates, digamos, cuál era la mejor forma de hacerlo. Y entonces lo que creemos y lo que estamos probando ahora y nos está dando buenos resultados es ir a través de los centros de formación, los centros educativos, ya sea escuelas, universidades, centros de formación profesional, también organizaciones sin fines de lucro que tienen programas de formación en gastronomía. Ese es otro punto. Ujú.
Y bueno, de alguna manera lo que buscamos con estos centros es generar una alianza, ¿no? Que nos permita llegar a los estudiantes de la forma más efectiva posible. Entonces, si ellos ya están ahí y están aprendiendo y tienen como un programa armado, qué mejor que complementar esto y brindarles a los profesores una herramienta adicional que les sirva para potenciar, digamos, los aprendizajes de sus alumnos. Entonces, trabajamos muy cerca de todos estos centros, tenemos permanentemente reuniones y vamos viendo cómo pueden, por ejemplo, no sé, si un profesor va a dar la técnica del batido o X cosa, entonces decir, ok, vean el curso de tal profesor que los va a ayudar y de alguna manera los profesores valoran mucho esta herramienta y este recurso porque a los estudiantes siempre les gusta ver como a ver cómo lo hace otro, ¿no? No es solo mi profesor que me está diciendo, sino que además este chef que es experto en esta materia lo está haciendo de esta forma y entonces, bueno, buscamos complementar la educación formal que dan los centros. Claro, porque los centros generalmente la formación es, y excepto a lo mejor estos 2 últimos años que se ha lanzado un poquito más la educación online, no están tan preparados para tener este material online, es más presencial y lo que dices tú, entonces es un complemento adicional a esa formación, a lo mejor Exacto. más teórica o práctica también, pero sobre todo lo interesante que veo que dices allí es el poder acceder a ese conocimiento de tantos profesionales alrededor del mundo, porque es como si antiguamente, ¿no? Cuando estudiábamos presencialmente tú y yo, la generación de los más de 40, al final lo que en las universidades, etcétera, pues de vez en cuando, ¿no? Venía como un profesor invitado o experto en tal y venía, se llenaba el auditorio, que aquello era una Sí, cosa de las era un 2000 lujo. personas ahí, claro, y era un lujo porque decías, tengo uno o dos o al año, ¿no? De gente que venía a explicarte un tema, ¿no? Pero aquí realmente es mucho más accesible porque son cursos on demand, que quiere decir que ya están grabados y que los puedes ver, aunque luego puedes participar en foro, puedes descargarte el recetario, hacer preguntas, etcétera. Pero es sobre todo Ujú. esta parte accesible, ¿no? Entonces, a los colegios se les brinda estas becas, ¿no? Esto que consisten ¿en Exacto. qué consisten? A ver, cuéntanos. Ok, la beca sería, sí, al final lo que les damos es el acceso a nuestra suscripción, ¿no? Entonces, tienen 12 meses para acceder a todo el catálogo de cursos de Schoolinary, a todos los cursos nuevos que vamos lanzando semana tras semana, al foro de consultas, como decías, bueno, a los talleres, al recetario, a todo el mundo que incluye la suscripción, tienen acceso los estudiantes y los profesores. Ujú. Eso está maravilloso. Digo porque es algo que gente profesional que nos escuche, pues que lo sepan también, que existe este programa y si les interesa, pues que nos escriban y podamos ver si su centro es posible, Exacto. ¿no? Y que no solamente es, o sea, que es en el mundo, es a través del mundo, o sea, que tenemos acuerdos con escuelas de varios países. Exacto, sí, sí, por ahora estamos, bueno, en España y en Latam, en varios Mm. países. Ya tenemos alianza con 20 centros formativos y seguimos creciendo. Y bueno, hay más de 300 personas que ya están disfrutando de esta beca. Esto es algo bastante nuevo, arrancamos a principio de este año. Así que, bueno, como hablamos siempre con los centros, como que estamos haciendo ajustes permanentes, ¿no? Como para buscar la mejor manera, porque, o sea, no solo buscamos impactar a nivel número, decir, bueno, llegamos a tantas personas, sino que realmente nos interesa que haya un impacto verdadero, o sea, que Mm. los estudiantes vean los cursos, aprendan, les sirva. Y por eso es que hacemos tanto hincapié con los centros en que vinculen los cursos al currículum que ya tienen, porque creemos Claro. que esa es la mejor manera. Porque si Mm. no, va a haber algunos estudiantes que por interés propio seguramente vean los cursos, etcétera, pero hay algunos que no y que entonces, viste, por falta de tiempo o de lo que sea, se les queda ahí en el camino. Entonces, si el profesor es quien los manda a ver los cursos, creemos que es más potente.
que vamos a poder llegar a más personas. Claro, que esté más guiado, ¿no? Entre comillas, y que les vayan Sí, diciendo qué vídeos ver, qué cursos, a qué profesionales. Y luego, mira, otra de las cosas por las que creo que también puede ser interesante es también y es un poco la segunda parte de nuestro propósito, que es conectar culturas y también personas. Es decir, que tú puedes descubrir muchos profesionales que no conoces, ¿no? Porque conoces los de tu entorno, los de tu tal país, cual. desde Mm, chefs, ¿no? Hoy en día que puedes ir a trabajar o hacer prácticas, si eres un poco aventurero a cualquier país del mundo, pues puedes descubrir también sitios donde querer trabajar a través de esto, ¿no? Y Sí, eso también es bonito. absolutamente. Sí, Ujú, 100%. Y otros tipos de gastronomía, y sí, sí, ujú. es una formación más completa. Sí, te digo porque yo cuando estudiaba cocina, al final dices, bueno, pues, ¿dónde quieres hacer tus prácticas? ¿O dónde quieres trabajar? Y es el entorno que tú conoces, ¿no? Entonces, Claro, pues a lo mejor hay algún chef que no conocías, y dices, ostras, si lo ves en el vídeo, cómo trabaja, el producto que trabaja, la filosofía que tiene, porque eso es importante, que también se ve en los cursos de Culinary, ¿no? La filosofía de cada profesor. Entonces dices, "Oye, ostras, pues yo me gusta mucho este tipo de cocina o este tipo o la filosofía que tiene este chef, ¿no? Para 100%. trabajar Sí, sí, sí. su cocina. Entonces, a mí esta parte de descubrimiento también me parece importante. O sea, que animamos a la gente joven, es que no lo ha tenido más fácil. No, es una generación que lo tiene muy, muy fácil, ¿no? Entonces, que disfruten y que aprovechen esto para descubrir tantas temáticas y personas. Totalmente. Y los centros educativos realmente lo valoran un montón y lo Ujú. aprecian y están muy agradecidos y bueno, y aprovechando de la oportunidad. Qué bien, porque es verdad que también ha habido un momento, yo creo que en la educación presencial sentía esto como una amenaza y es todo lo contrario, ¿no? Es Ujú, un complemento, como bien hemos dicho, como decías tú, ¿no? ujú. Que no es una Sí, amenaza, no es sustitutivo de, es no, para nada. complementario totalmente. Sí, sí, 100%. Ujú. Y entonces esta es la parte más social, de cómo conseguimos el ODS 4 que hablábamos de ofrecer una educación de calidad, ¿no? Eh, Exacto. ujú, Y al final, sí, impactar, digamos, más allá de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, buscar ir más allá y colaborar con otros centros. ujú. Vale, y luego en el otro objetivo de desarrollo sostenible, el de acción por el clima, ¿cómo podemos Ujú. contribuir desde School eh, a este objetivo, para llegar a este objetivo? Sí, claro. Bueno, y acá, o sea, dentro de lo que es el impacto ambiental, principalmente hacemos foco en dos cuestiones. Una es la agricultura sostenible, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sería la agricultura sostenible? Podemos empezar hablando de lo que no es la agricultura sostenible, de lo que es la agricultura tradicional, que básicamente está erosionando nuestros suelos, ¿no? Entonces, ¿qué son los fertilizantes químicos, los pesticidas, el arado permanente? O sea, todas estas cuestiones hacen que nuestros suelos se terminen muriendo, entre comillas, ¿no? Y que todo el ecosistema que habita ahí en esos suelos no responda. Entonces, esta pérdida de organismos que viven en el suelo hace que al final se degraden los nutrientes, que los suelos sean como más compactos, entonces tampoco absorben agua y por eso hay más inundaciones. Como hay muchas consecuencias, digamos, a raíz de esta pérdida de nuestros suelos. Y otra de ellas es que, o sea, los suelos cuando están sanos, podríamos decirlo, cuando este ecosistema vive, tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono. Ujú, Entonces, esta es una función realmente muy clave en el mundo en que vivimos hoy, que ya todos sabemos, porque está en boca de todos, digamos, que emitimos más dióxido de carbono del que deberíamos y por eso queda en nuestra atmósfera y eso produce el cambio climático que nos afecta. Entonces, bueno, de alguna forma lo que necesitamos hacer es revertir esto y buscar una agricultura que sea sostenible y que busque, digamos, tener esto en cuenta y que se pueda sostener en el tiempo. Entonces, hay como varios puntos
que están relacionados a esta agricultura, desde reducir el arado o la labranza. Ahí se pueden plantar cultivos de cobertura, que al final lo que hacen es cubrir este suelo para protegerlo mientras no está cultivado. Después, que haya animales pastando, que de alguna forma también producen abono natural, ¿no? Entonces, en vez de tanto fertilizante químico, usar compost o tener animales que estén abonando el suelo. Y también es importante producir una mayor diversidad de cultivos, porque hoy lo que pasa es que también al final los cultivos se determinan según los valores del mercado, ¿no? Entonces, si la soja, o sea, rinde más, bueno, todos los productores van a hacer soja o trigo, etcétera. Entonces, tiene que haber mayor diversidad porque eso también a la vez retroalimenta, digamos, al suelo y es lo que después Lo va a devolver y va a enriquece. hacer que estas plantas crezcan mejor, Ujú. exacto, y más sanas. Entonces, bueno, este es un punto muy importante y que a nivel del Estado, de los gobiernos, o por lo menos en Estados Unidos, porque esto lo sé por una de las organizaciones con las cuales colaboramos, los subsidios subsidian, digamos, a la agricultura que no queremos. Entonces, parece algo insólito, pero es así. Y Bueno, bueno, mucho esto lobby es algo. también, ¿no? Muchos intereses. Sí. Absolutamente, sí, sí, sí. Pero bueno, al final digamos, las consecuencias a largo plazo claramente no están tenidas Mm, en cuenta. total. Bueno, y esta organización, ya les voy contando, con la cual generamos una alianza, se llama Zero Footprint, o sea, Ujú, cero footprint. Entonces, ¿qué buscan hacer? Tienen un modelo muy interesante porque ellos tienen como una red de restaurantes que están asociados a ellos y entonces la gente que va a comer a esos restaurantes dona, o sea, el 1% de lo que paga va a parar Del, a del Zero, a ticket del Zero restaurante. Footprint. Ujú, Exacto, del ticket, sí, que está ahí discriminado, ¿no? O sea, y entonces lo que hace esta organización es redireccionar estos fondos para promover la agricultura regenerativa. Y ujú, entonces educar, bueno, sí, formar a los agricultores en cómo lograr esto. ujú, Porque lo que me explicaban es que es difícil el traspaso. O claro. sea, es difícil cuando uno está con la agricultura tradicional, lograr los mismos rindes con la Claro. agricultura regenerativa, no es que no se pueda, sino que tiene como Hay un ahí un camino, un tiempo, proceso. claro, tiene ahí un tiempo de menos ingreso que hay que Sí, poder soportar. exacto. Y entonces ahí es cuando entra Zero Footprint también a sostener ese proceso Ujú. y a que se pueda lograr. ¿Y esta Em, asociación está solamente en Estados Unidos o también en otros países? Principalmente en Estados Unidos, pero de Ujú, a poco estaban expandiéndose y en estaban Europa. entrando en Europa, sí, pero digamos que por ahora el foco más fuerte es Estados Unidos, pero ya estaban en camino de expansión. Y acabamos de grabar Entonces, un curso, bueno, eso, acabamos de lanzar un curso de uno de estos restaurantes, ¿no?, que está en esta red, un curso de 3 estrellas Michelin con un cocinero americano, ¿no? Cuéntanos un poco este curso de qué tal va cual, y, un poquito del proceso. exacto. Es el curso que lanzamos hoy. Y bueno, básicamente tienen un restaurante que se llama Single Thread en California. Y lo que hacen ahí justamente es eso, o sea, basar su cocina en ingredientes que provengan de este tipo de agricultura. O sea, únicamente respetar de alguna forma los suelos y de esta forma el medio ambiente, ¿no? Ujú. Y así que bueno, nada, los invitamos a ver el curso porque está buenísimo y además también ahí hay como un capítulo bonus que explica más a fondo de lo que hice yo recién, Zero Footprint, a qué se dedican, qué hacen, cómo lo hacen. Así que bueno, Toda es la muy labor. interesante. Al final es, porque lo hemos hablado en varios episodios con muchos invitados, ¿no? Es volver un poco a cómo se trabajaba hace varias décadas, sin ser tan intensivo todo y buscando más esta calidad y este saber hacer y Sí, tratar bien los productos, ¿no?
bueno, tenemos algún curso también grabado aquí en España con profesores españoles, por ejemplo, que también practican este tipo de cocina, ¿no? Como Fina Puigdevall en Les Exacto. Cols, Xavier Pellicer, que también, o sea que, bueno, yo creo que es algo que lamentablemente todavía no es tan eh, abierto, no abierto, no, sino al alcance de todo el mundo, porque no tienen la información y bueno, Ujú. esperemos que a través de esto pues nosotros contribuyamos, ¿no? En ese granito de arena para que lo conozcan un poco más. Exacto, exacto, tal cual. Al final el objetivo con este tipo de alianzas es dos, o sea, a ver, porque en realidad hago un paso para atrás, que Ujú, creo que me lo salteé, y es decir que al final, o sea, dentro de lo que es el impacto ambiental, nosotros contribuimos donando el 1% de nuestra facturación, de nuestras ventas, ¿no? ujú, Entonces, este famoso 1% para el planeta, que es de alguna forma un movimiento que se está expandiendo a nivel mundial y al cual se adhieren muchas empresas que ujú, buscan no solo al final tener un rédito, ¿no? Digamos, para sus accionistas, sino que son empresas que están más enfocadas como en el triple impacto. Entonces, ujú, cómo impactamos en la sociedad, cómo impactamos en la economía y cómo impactamos en el planeta, en el medio ujú, ambiente. Entonces, nosotros tenemos esa política de donación del 1% de nuestras ventas, por lo cual esta organización, por ejemplo, esta alianza con Zero Footprint, lo que hacemos es una parte de ese 1% fue a parar a Zero Footprint para también ujú, contribuir con su labor y ujú, además, como vos decías recién, colaborar desde el lado de difundir, digamos, lo que hacen eh, y, bueno, poder ujú. replicar o por lo menos inspirar y que más personas conozcan otras formas de hacer las cosas y lo puedan replicar. Ujú. Y bueno, pues al final también es la facilidad del mundo online, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil también, que no es necesariamente un modelo online, porque empresas que donan el 1% pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Pero a nosotros nos Ujú, facilita mucho porque tenemos usuarios en más de 150 países, o sea que no estamos tan localizados, ¿no? Como un negocio muy local que a lo ujú, mejor querría promocionar algo muy local, ¿no? O donar a empresas más locales. Esto también nos permite ser una empresa muy global y, ujú. Sí, y aprovechar esa globalidad para buenos fines, no tal para... cual. Tal cual, y sí que es clave. Y otra, hicimos una alianza similar con otra organización que se llama Chefs Manifesto. Ujú, Eh, bueno, Chefs Manifesto es como una especie de comunidad global de chefs, productores, gobiernos, etcétera, que buscan impactar tienen como 8 pilares. Su manifiesto, de alguna forma, incluye ocho puntos, entre los cuales están, bueno, de alguna forma están muy alineados con lo que serían los ODS, ¿no? sí, Eh, porque al final buscan, bueno, pero más enfocado en el la sistema alimentario, gastronomía obviamente, y exacto, en la en... gastronomía, sí. Ujú, Pero bueno, ingredientes que respeten la tierra y el mar, proteger la biodiversidad, valorar los recursos naturales, no desperdiciar alimentos, comida local y de temporada, comida nutritiva y al alcance de todos, porque su logo, su claim, digamos, sí, ¿cómo se dice? sí, su Sí, mensaje principal. su mensaje principal es Good Food for All, o sea, que Claro. haya buena comida, pero para todos. Ujú, Y ujú, ese es el gran desafío de alguna forma, ¿no? Porque vos pensás que la población mundial está creciendo a pasos agigantados, ya somos cerca de 8 billones de ujú. habitantes en el mundo, entonces, ¿cómo lograr, o sea, que todos tengan acceso a comida nutritiva, pero sin quemar el planeta de alguna forma? Entonces, que, Sí. que también las próximas generaciones puedan Mm. tener este mismo privilegio que nosotros tenemos hoy ahora. Claro, porque al final ahí sí que es un tema de desigualdad, porque hay gente que, como Sí. decías, ¿no? Hay gente que tiene acceso a mucha comida y que encima desperdiciamos en cantidades ingentes y gente que no tiene. Entonces, equilibrar esa balanza al final es uno de esos objetivos también.
¿Y absolutamente. cómo crees que este modelo que tenemos nosotros de formación, que hemos visto que puede impactar en lo social, em, y también en la parte de mejora por el clima con donaciones y Ujú, con divulgación, puede cambiar ujú, el mundo de la hostelería? O sea, porque yo mm, creo que les queda, ¿no? También lo hemos visto en muchos episodios, la hostelería todavía o sea, se está empezando a subir a este carro, que además es un altavoz muy grande, todos comemos 3 veces al día, los más sí. afortunados, Ujú, vamos a restaurantes. Entonces, yo creo que la hostelería, por lo menos en el primer mundo, ¿no? En los países desarrollados, tienen un altavoz altísimo. Y más ahora que están absolutamente. tan de moda los chefs, que son gente a la que se escucha. Entonces, cómo puede cambiar, cómo podemos desde la formación, y para que los chefs también entiendan, ¿no? Que la formación es importante para esto? Mm. Bueno, es que al final es como vos decís, o sea, yo creo que primero es tomar conciencia. Entonces, al tomar conciencia y entender lo que pasa y cómo afecta, o sea, esto que vos decís, cómo comemos o cómo tratamos los alimentos o cómo no desperdiciamos los alimentos, cómo los generamos, o sea, todo el proceso que hay antes y después, digamos, de nuestras comidas o de las comidas en los restaurantes, en los hoteles, etcétera. Entonces, tomar conciencia del impacto que eso tiene en el medio ambiente. Y a partir de esa conciencia decir, ok, y entonces, ¿cómo podemos hacer las cosas mejor? O sea, ¿cómo podemos ir cambiando paso a paso? Sí, eh, el cómo hacemos las cosas para revertir esta situación. Porque tal cual como decís, o sea, el impacto es grande. O sea, Ujú, enfocándonos únicamente en lo que es gastronomía, el ujú, impacto es enorme en todo el sistema alimentario, lo que podemos llamar el sistema alimentario. ujú, Entonces, dimensionar eso, y al final está buenísimo porque es una responsabilidad que podemos asumir y decir, bueno, tenemos todo esto entre manos y podemos contribuir un montón también. O sea, ujú, no es culpa nuestra, sino al revés, enfocarlo como decir, bueno, nosotros podemos colaborar y de esta manera y podemos generar un impacto real e importante. ujú. Y luego a nivel, porque hemos hablado mucho a nivel pues eso, profesional y de sector, como ese impacto que tiene, pero que luego en casa, Ujú, cada uno de nosotros, aprendiendo temporalidad, aprendiendo de los productos, aprendiendo a cocinarlos, a sacar mejor rendimiento, que no desperdiciemos, organización en la ujú. cocina también para no desperdiciar, es también una manera de impactar, ¿no? Es decir, que si cada uno gracias a aprender, ¿no? De yo no sé cocinar, entonces me compro algo ya cocinado, ya tengo un envase, si no es, Total, ya tengo todo ese proceso también de fabricar ese producto envasado también sí. ha generado un impacto. Entonces, yo creo que la formación también y el aprender a cocinar, que yo creo que esto es algo que durante la pandemia y durante los confinamientos, más que de la pandemia, ¿no? Durante ese periodo en el que no podíamos salir de casa y que otros no podían cocinar por nosotros, la gente despertó un poco este gusto y yo creo que hay que seguir, Ujú, que es un poco para mí también el mensaje a aquellos que no son profesionales, ¿no? ujú. Eh, diría que eso, que los Totalmente. profesionales es readaptar, conocer, o sea, en algo que ya conocen es seguir mejorando, pero para la gente que come en casa y que cocina en casa o que no cocinaba en casa, es esto, ¿no? Es que lo valoren también como no solamente "Bueno, estoy aprendiendo a hacer este arroz, sino qué impacto tiene el que yo aprenda a cocinar Exacto. en vez de comprarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú, Sí, y también reconocer la importancia, como decís al final, de una comida casera y de saber qué es lo que tiene, lo que estás comiendo y de poder cuidar los ingredientes y elegir ingredientes de temporada y que sean locales. Y cuando vos compras algo empaquetado, o sea, normalmente, bueno, y aparte de lo que es el aprendizaje también de la lectura de etiquetas que ujú, son tan complicadas y digamos, por lo general hay estrategias, digamos, pues como para hacernos creer que algo es por ahí lo que no es. ujú. Entonces, sí, todos estos productos procesados, absolutamente de acuerdo con vos en que tienen un impacto mucho mayor del que vamos a tener si logramos hacer todo esto en nuestras casas. Ujú. O
sea que eso, a cocinar a más, cocinar. a cocinar Sí, más todo sí. el mundo que bueno, de hecho, tenemos algunas, opiniones de personas que han descubierto culinarias así un poco de casualidad y que son testimonios como impactantes porque pues dicen esto, ¿no? Les ha cambiado realmente la vida y, Ujú. y yo creo que pues, te hacen mucha ilusión, ¿no? Cuando los recibimos porque al final dices, bueno, pues el impacto, el propósito que tenemos, que era este de transformar Ujú. personas, bueno, pues si lo conseguimos solamente en algunas ya está bien, ¿no? Es decir que... Ni hablar, ni Ujú, hablar. Sí, sí, sí. Eso motiva muchísimo siempre. Así que todos los que estén escuchando, mándenos comentarios porque nos alimentan, digamos, para seguir a full. pues Y bueno, y después de lo que sería impacto ambiental, o sea, lo único que me faltó ah, mencionar es, a ver, dos cosas. Una, que con Chefs Manifesto, o sea, la alianza, digamos, que concretamos fue producir 8 cursos qué bueno. que los estamos grabando, digamos. Entonces, bueno, un Con poco su este red, mismo ¿no? acuerdo. O sea, con algunos de los chefs de su comunidad. Todos, Ujú, exacto, son todos chefs. O sea, lo interesante era hacer llegar el mensaje de Chefs Manifesto a través de nuestros cursos. ujú, Entonces, al final son distintos chefs que están enfocados en distintos puntos de sus ideales y entonces lograr, digamos, armar cursos que sean porque el desafío es al final que sean atractivos para nuestros usuarios, o sea, entonces por eso decimos, bueno, tienen que ser cursos de cocina y que a la vez logren hacer llegar este mensaje. ujú. Sí, que además son cursos interesantes, que a lo mejor la gente lo puede decir, pues qué rollo, ¿no? Cocina que a lo mejor nunca voy a hacer, que no, que son cursos como No, muy, claro. mm, muy Sí, sí, sí. accesibles y muy interesantes para pues aquel que sabe cocinar, pero también para aquel que está aprendiendo y que son otro tipo de cocinas también, de diferentes países. O sea, que eso es lo interesante. Pues esto Sí. los estamos rodando, se irán lanzando poco a poco, ya tendréis novedades Ujú. y esperamos que les gusten mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Ojalá que sí. Y después, bueno, un poco así como más de proyecto, digamos, el próximo foco sería el desperdicio de alimentos. Ujú. Entonces, también, si conocen organizaciones que estén enfocadas en el desperdicio de alimentos, que al final el 17% de los alimentos terminan en la basura, o sea, es altísimo. Y Mm, esto genera entre el 8 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea que claro. también es altísimo. Entonces, aparte, no solamente es el alimento, por ejemplo, que comemos y que sobra, ¿no? En nuestra mesa decimos eso que tiramos a la basura, sino que el proceso es mucho más largo, es desde que cuando se produce, lo que se descarta porque por ahí no cumple con Claro. los estándares, digamos, para poder llevarlos a la venta, o también en el transporte, lo que se Ujú. arruina desde que se produce hasta que llega al supermercado o al restaurante o a lo que sea. Lo que Así que no se bueno, vende en el súper, o sea, que es lo que que no se claro, vende, sí, al sí, final sí. es una cadena larga que a veces tampoco la gente lo tiene en mente, que lo que dices tú, que piensas, pues si yo no tiro nada de comida, ¿no? Me como todo lo del plato, pero es que empieza mucho Exacto. antes, ¿no? Que empieza mucho Sí, antes, es un poco el mensaje. Ujú. exacto. Y bueno, nada, y obviamente se puede compostar o también como reciclamos esto que me sobró y que no me quede en la heladera y se termine pudriendo ahí. Pero bueno, en el fondo lo que vamos a hacer, o sea, el objetivo es buscar organizaciones que tengan este foco como para hacer de nuevo una alianza y de esta manera, nada, promover y dar a conocer esta problemática y cómo se puede solucionar. Ujú. Concienciar y poner remedio. Exacto, tal cual. Súper interesante, además muy bien explicado, muy organizado, como eres tú. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo lo Gracias. has contado y espero que les haya servido a los oyentes para entender también un poquito más estas dos problemáticas sobre las cuales trabajamos, bueno, problemáticas sí, bueno, objetivos Sí, sobre los cuales trabajamos, objetivos, sobre los sí. cuales trabajamos y dar un poco más a conocer las acciones también que llevamos a cabo con el fin de cumplir nuestro
propósito como empresa. Y luego, no sé si quieres Ujú. mencionar también que estamos en proceso de solicitar el B Sí, Corp. Mira, sería también buen... sí. Totalmente. Bueno, para ver, para los que no conocen, B Corp es como un movimiento, digamos, es una organización, pero es un movimiento a la vez que busca, lo que hace es transformar las empresas, ¿no? Para generar impacto positivo tanto en la sociedad como en nuestro planeta. Esto que comentaba antes yo de las empresas de triple impacto, Ujú. entonces buscan promover eso. Y entonces, ¿qué tienen? Tienen como un sello que requiere una evaluación, esto es un proceso largo que Es una estamos certificación, emprendiendo, ¿no? una Sí. certificación tal cual. Entonces, que de alguna forma certifican que determinadas empresas generan impacto positivo y tienen, digamos, esta mentalidad y Sí, sí, a nivel de este procesos, a nivel de producto, ¿no? Sí, de De todo, de todo. personas. Tiene como 5 ejes, o sea, Ujú. entonces está desde la comunidad, el medio ambiente, clientes, empleados, gobernanza, o sea, es súper amplio, no es Ujú. solamente el impacto medioambiental, Y sino que o es tu cómo producto como tratas a tus tal. Exacto. empleados. Ujú, Exacto, no, va mucho más allá de eso, sí. ujú. Es muy interesante lo que hacen, porque de alguna forma en el proceso, o sea, lo que nos pasó es que en el proceso uno va mejorando. Te vas Entonces, dando uno cuenta busca de la fallas. certificación, Mm, mm. claro, pero entonces esa evaluación que hicimos es como que nos fue despertando, como diciendo, esto lo podemos hacer mejor de tal manera. Mm, Entonces, bueno, lo fuimos corrigiendo. Y bueno, ya presentamos todo, lo que pasa es que están medio desbordados, eso es ujú. lo que dicen, porque hay muchas empresas, por suerte, con este Que mismo se quieren objetivo, certificar, ¿no? así Qué bien. que, claro, entonces todavía, bueno, esperemos que pronto nos asignen un evaluador y ya podamos obtener el sello. Qué bien. Sí, Pero pero a ver, vamos, eso el sello en el fondo es, es un poco lo de no diría que menos. es lo de menos, pero bueno, pero claro, lo importante al final es eso, es estar en proceso, en Claro. camino y sabiendo Sí, que el estamos sello es haciendo las cosas bien. claro, el sello al final es el reconocimiento al que alguien dice: "Sí, sí, lo estás haciendo todo bien", pero bueno, si tú ya Claro, por lo menos te has esforzado en mejorar todos esos puntos, que has detectado durante la auditoría y el proceso, pues es la parte también bonita, ¿no? Pues era también para sí, dar a sí, conocer esta acción que estamos llevando a sí, cabo. gracias por recordarlo. Sí, sí, sí. Pues esto, lo que te decía antes, que me ha encantado que nos cuentes todo esto aquí. Es como de los Buenísimo. primeros episodios que tenemos para conocer el equipo de Sculinario, porque bueno, al Ujú. final somos una empresa muy joven, llevamos 2 años y muy poquito, pero tenemos ya un equipo muy sólido y bueno, intentando Estamos generar, creciendo, estamos estamos creciendo. creciendo y generar ese impacto positivo. Entonces, bueno, yo creo que es bonito que cada uno lo cuente desde su área y cada uno cuente Ujú, las acciones que hace en su área para conseguir estos objetivos. O sea que gracias por ujú. haberte animado y ser la primera en, Un placer, en un venir a placer. contarnos. Muchos nervios, pero bueno, bien. Se ha notado. Bueno, última pregunta, que es la obligatoria Sí. del podcast. ¿A quién te gustaría a ti escuchar? ¿A quién Ay, invitamos? bueno, me encantaría escuchar a alguien de por ahí o de Zero Footprint o de Chef's Manifesto. Lo que pasa es que habría que encontrar a alguien que hable en español. Así que me lo apunto, creo, como tarea para ver si conseguimos a alguien, pero estaría buenísimo. Me parece que también ellos cuenten bien a fondo lo que hacen. Lo que Sería hacen y interesante. que más gente los conozca en Europa, en LATAM, Sí, y que no se quede solo ahí en Estados Unidos, sino que empiecen también a tener más presencia en otras zonas, ¿no? Ujú, totalmente. Mm. genial. Pues lo dicho, a ti te doy un beso Gracias a vos, enorme. gracias. Nos Igualmente, nos gracias, vemos otra gracias por invitarme.